Bien, como estábamos viendo recién, nosotros percibimos información a través de los sentidos. Los componentes de esa percepción suelen ser los órganos del cuerpo humano. La nariz percibe todo lo que son aromas, olores y cosas por el estilo. El tacto puede percibir rugosidad, temperatura. Cuidado con esto. Lo que nosotros vamos a sentir es una sensación en el caso del tacto. Por ejemplo, nosotros podemos percibir si una criatura tiene fiebre. Nosotros le tocamos la frente con nuestras manos y sentimos que está caliente. Lo que no sabemos es cuánto caliente está, cuánto es su temperatura. ¿Por qué? Lo que hicimos simplemente fue contrastar la temperatura de esa criatura con la temperatura de mi cuerpo. Y entonces la percibo igual, un poco más fría, un poco más caliente. Después tendré que usar un instrumento, en este caso un termómetro, para saber cuál es la temperatura real de esa criatura. En el caso del gusto, nosotros tenemos discrepancias absolutas, no es un sentido confiable desde el punto de vista del control. ¿Por qué? Porque una comida para mí está bien y el que está comiendo al lado mío la misma comida le pone sal. Entonces, el gusto es poco confiable en ese sentido, salvo que esté muy entrenado. La percepción permite al organismo recibir, transformar e interpretar información del entorno. Lo hace en forma intuitiva, si se quiere, a través de procesos de percepción. Yo intuyo que ese torno que vimos antes está haciendo las cosas mal porque siento que el ruido no es normal. Y hay factores que condicionan esa percepción. Por ejemplo, que el ruido ambiente sea muy alto y entonces yo no percibo el dato, o que hay poca luz y no puedo leer los instrumentos, o que hay demasiada humedad en el ambiente y entonces mi tacto no es el normal. Eso está condicionado. Nosotros, las personas, tenemos limitaciones. Hay diferencias entre sentido y sensación. La sensación es algo que yo lo percibo como una idea. Me da la sensación de que está haciendo ruido, me da la sensación, pero ¿en qué me baso? En algo que pasó antes, en una información que ya tenía. Hay umbrales mínimos o umbrales absolutos. Las intensidades de las cosas que yo puedo percibir van a determinarse en función de los datos o de la capacidad que tiene mi cuerpo para percibir la información. Nosotros vemos que hay umbrales máximos. Nosotros podemos percibir determinado nivel de olor a algo. Si está muy, muy saturado, le perdemos la figura porque se satura inmediatamente el sentido del olfato. Podemos distinguir varios estímulos al mismo tiempo y hay factores, como siempre digo, que influyen en la percepción, que es las limitaciones del cuerpo humano. ¿Cuáles son los canales de entrada y de salida? En general, los canales de entrada donde yo percibo la información son la vista, el oído y el tacto. El 90% de la información entra por ahí. El gusto y el olfato se usan, pero en cosas muy puntuales, y después vamos a ver que tienen o necesitan de un entrenamiento. Los sistemas de salida son las extremidades. Los miembros superiores, cuando yo opero una palanca o un volante, los miembros inferiores cuando uso un pedal o cosas por el estilo, los dedos, en general por los ojos percibo la información, a través de la cabeza, donde tengo los oídos, el olfato, el gusto, la vista, tengo casi, y hasta diría que la sensación de la piel, pero la mayoría de la información la percibo a través de la cabeza, que se procesa obviamente en el cerebro. Y el sistema vocal, en el cual yo puedo emitir órdenes, dar órdenes o hacer algún tipo de cosa. El ojo puede percibir colores, formas, tamaños, distancias, brillos diferentes. El oído puede escuchar sonidos, ruidos, lenguajes, puede decodificar. El olfato puede olfatear olores agradables y desagradables, pero se satura rápidamente. El gusto me permite sentir si algo es salado, es dulce, es amargo, es ácido, es picante. No tiene demasiada aplicación en este proceso hombre-máquina, después vamos a ver que hay una,
Y el tacto me permite saber si algo es suave, es áspero, frío, caliente, blando, duro, grande, chico, redondo, cuadrado. O sea, puedo percibir bastante información, si vibra, por ejemplo, puedo percibir bastante información con los sentidos. Esto es todo lo que nos permite y probablemente haya más información. El sentido del olfato, por ejemplo, puede percibir hasta 10.000 aromas diferentes. Los umbrales pueden ser diferentes. El gusto nos permite saber si algo es dulce, salado, ácido, amargo, lo que fuera. Se usa cuando está entrenado, es decir, hay personas que tienen un entrenamiento para poder decidir las cualidades organolépticas de una sustancia. De hecho, se hacen lo que se llaman focus group cuando se lanza un yogur, por ejemplo, para saber si de los 10 que percibieron el yogur, a cuánto le gustó, cuántos piensan que es muy denso, que es muy salado, que es muy dulce, que no tiene gusto, lo que fuere. El tacto nos permite determinar formatos de las cosas, si algo es esférico, por ejemplo, o es plano, o es ondulado, o es áspero, o es suave. Eso lo hace el entrenamiento. El oído nos permite percibir una cantidad, un rango de información altísimo, y la vista prácticamente nos permite ver el 70 u 80% de la información que nosotros pudiéramos percibir. ¿Cuáles son las limitaciones? Problemas en la vista, precisamente, enturbiamiento, cuando hay mucha niebla, mucho humo, poca iluminación, la vista queda restringida. La percepción táctil se hace básicamente a través del tacto. Nosotros tenemos terminales nerviosas que nos permiten determinar datos de los objetos que estamos manejando. Hay un sentido que se llama senestésico, o conciencia de la posición del cuerpo y las extremidades, es decir, cómo yo estoy parado en función de lo que estoy tocando. Y hay un sentido que se llama vestibular, que proporciona información acerca de la orientación, el movimiento, la aceleración de un elemento. Cuando nosotros agarramos en el aire una pelota de béisbol, por ejemplo, el golpe que nos pega nos da sensación o nos prepara. Nuestra cabeza trabaja como una computadora y entonces pone la mano como para percibir esa información y desacelerar esa pelota. Nos ha pasado alguna vez que fuimos a levantar una caja y hacemos o calculamos una cierta fuerza y cuando la levantamos se levanta de golpe, porque estaba vacía la caja. Nosotros nos predisponemos a través de la experiencia y el formato y el color y lo que suponemos que hay adentro, como una computadora, como para hacer el esfuerzo necesario para mover algo. La sensibilidad táctil puede darnos un tacto que se llama grosero, que es, bueno, cuando percibimos cosas, y un cierto grado de dolor, es decir, si algo tiene pinches, por ejemplo, y lo tocamos, nos duele, y entonces percibimos información y sabemos que ese elemento es peligroso. Podemos tener sensaciones a través del dolor y de la temperatura, a través de los corpúsculos de Ruffini, que son terminales nerviosas, básicamente, que nos permiten saber qué pasa cuando vamos a agarrar algo. Por eso hay cosas que las agarramos con cuidado, ¿sí? Hay sensibilidades que nos da la información sensitiva y podemos saber o diferenciar distancia entre dos puntos, toques ligeros, objetos distintos que provocan sensación, como un alfiler o un algodón. Es decir, podemos percibir porque tenemos una memoria sensitiva. Nosotros, si nos vendan los ojos y vamos a tocar cosas, podemos saber aproximadamente de qué se trata. La percepción gustativa, desde el punto de vista de los controles, es la que menos información probablemente nos da, porque requiere de un entrenamiento. Hoy, yo comentaba hace un ratito, el tema de los yogur. Eso pasa, hay personas que están entrenadas, se les llama normalmente sommelier, como para saber acerca de yerba, de café, de vinos, de licores, de cosas que se consumen, y que pueden, a través de una percepción muy fina, saber cuál es el grado de agrado que ese producto tiene.
no tiene mucha aplicación, pero por ejemplo, hay una aplicación que para mí era absolutamente desconocida, que hay una escala que se llama escala de Scoville, que permite determinar el grado de picor, cuánto te arde la boca, en el sabor de los pimientos, de los ajíes. Entonces, el ají que nosotros conocemos, el morrón que nosotros conocemos, tiene un picor de 100, o sea, es picante, pero no mucho. Pero hay un ají, que es el ají de Carolina, que tiene un valor de 1.400.000 a 2.200.000, o sea, imaginen que eso es fuego líquido. A ver, desde el punto de vista ergonómico no tiene mucha aplicación, simplemente para que sepan que el gusto tiene alguna aplicación en el control. Este es un sistema de control para saber si ese producto que yo voy a consumir o ese producto que yo estoy largando al mercado tiene el grado de picor que se espera de él. Lo mismo pasaría con las salsas de Tabasco, que son las que conocemos, que se usan para las comidas. Bueno, depende del tipo de salsa, con qué tipo de ají está hecha, tiene picores muy livianos hasta picores muy altos. Esta es una de las pocas aplicaciones que yo encontré del uso del gusto para este tipo de cosas. En el caso de la vista, lo más importante es que nosotros percibimos información a través de varios sistemas. El color, la forma, el brillo, es decir, podemos percibir 7 millones de colores, lo cual nos da una cantidad de información inmensa. Pero esto es importante tener en cuenta cuando, por ejemplo, pasamos a un texto. Nosotros podemos leer 250 palabras por minuto, pero tiene que tener un tipo de letra de un determinado tamaño. Cuando vas al oculista, lo primero que te hacen leer es la tablita donde te dicen léelo de abajo, que es lo que se llama tipología biblia, que es muy, muy pequeño. Si vos podés leer eso, quiere decir que tu vista está bien. Y esos carteles que están en la pared, donde hay letras de distinto tamaño, te permiten saber cuán bien está tu vista o con qué percepción podés leer. También percibimos profundidad, lo que se llama en 3 dimensiones. Nosotros vemos de esa forma la textura de las cosas, cuando están superpuestas, los tamaños, las alturas. Sin embargo, los tamaños relativos tenemos que compararlo con algo, porque si no, no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Estas profundidades también se usan a veces para engañar la vista. Acá tenemos un ejemplo de un patio de una escuela, del patio hacia la salida, digamos así, que se lo ha pintado con una forma especial donde parece que el patio estuviera hundido. Sin embargo, es simplemente una pintura, es un dibujo. ¿Para qué se usa esto? Para que los chicos no salgan corriendo porque se asustan al ver ese patio deformado. Esto se está usando inclusive ahora para dibujar las líneas blancas de cruce, el cebrado de las calles, se lo pinta en 3 dimensiones y parece que fueran bloques de hormigón que están elevados en altura. Sin embargo, están pintados en el piso, pero la sensación que te da las 3 dimensiones te hace bajar la velocidad porque parece que fueran bloques de hormigón que están elevados en el piso. La percepción de los sentidos, prácticamente lo visual, la percepción visual es el 70-80% de todo lo que nosotros percibimos, la acústica está entre un 10 y un 15, y el tacto en un 5%. Son proporciones más o menos razonables. Nosotros percibimos la mayoría de la información a través de la vista, toda la información. El olfato tiene poco uso, salvo en lo que se llaman narices. Hay personas que están entrenadas y tienen un olfato prodigioso y pueden percibir información de un producto a través de esa nariz entrenada, de esa capacidad de olfato muy sensible. El olfato para nosotros no tiene demasiado rango en el uso del hombre-máquina, pero bueno, existe. El olor es una sensación producida al estimular el sentido del olfato. Y el aroma es una fragancia, es decir, es algo agradable, normalmente agradable, del alimento, sustancia que permite la estimulación del sentido del olfato. El aroma, el olor, están directamente relacionados con la memoria. Cualquiera de nosotros recuerda las galletas o el olor a galletitas cocinadas en la cocina de la abuela, o recordamos el olor que tiene un bebé,
o recordamos el olor a, no sé, a humedad que teníamos en el galpón o en el sótano de casa. Es decir, asociamos el aroma y el olor con la memoria, está directamente relacionado. El sistema olfatorio principal está transmitido desde el bulbo olfatorio de la corteza del cerebro. Y las características del olfato son las siguientes. No es preciso como sensor, es decir, lo que yo huelo, el que está al lado mío por ahí no lo huele. Los que somos fumadores tenemos ese problema, que tenemos una percepción mucho más restringida que el resto. Se satura rápidamente. Nosotros olemos algo y a los pocos segundos dejamos de olerlo, porque se saturó el olfato. Las personas tienen diferentes umbrales de percepción olfativa. Hay quienes huelen cualquier cosa y se molestan por eso, y hay personas que no huelen, o por lo menos huelen cuando es muy fuerte. Ante varios olores se pueden confundir el origen. O sea, nosotros podemos percibir olor a, no sé, a manzanas, y en realidad es un veneno. No tiene ninguna separación, no podemos separarlo. Está asociado principalmente a la memoria, que es lo que les decía recién. Nos brinda niveles de concentración no nos brinda niveles de concentración del producto. Yo huelo a gas, pero no sé si hay un 5%, un 20%, un 30%, un 40%. No sirve ante elementos inoloros. Por ejemplo, el gas natural no tiene olor. Se le agrega un olor, que es el metilmercaptano, para darle ese olor a ajo muy fuerte que te avisa inmediatamente que hay una fuga de gas. Si no tiene olor, no lo podemos percibir. El olfato es difícil reemplazar por otros medios electrónicos. No hay casi narices electrónicas. Hay muchos estudios, muchas cosas que están en desarrollo, pero hasta ahora no le han encontrado la forma. El olfato tiene el problema que se anula por resfríos, alergias o otras enfermedades respiratorias. Los fumadores pierden capacidad olfativa y puede haber un efecto residual, que es una impregnación del olor, especialmente cuando son olores muy nauseabundos, muy hediondos, te quedan impregnados en la nariz por varios días. Las personas pueden entrenarse para decodificar información de olores, o sea, hay quienes son personas que se dedican a eso. Hay personas especialistas en olfativa llamados narices, así se los llama. Se emplea en perfumería, en café, té, vinos, licores, etc. Se convocan focus groups para análisis de aroma, es decir, si las personas huelen bien al último Glade que salió, que tiene olor a pino y berenjena, qué sé yo. Se reemplaza en general la percepción de los olores por detectores de humo, en el caso de los incendios, donde lo que están percibiendo es un nivel de saturación de humos no visibles, que nosotros quizás no lo percibimos, pero ese equipo o ese aparato sí lo percibe. Y el olor percibido se denomina por asociación. ¿Qué significa? El amoníaco es un olor muy irritante, muy penetrante, que se adhiere al pelo, a la piel, a la ropa. Las aminas tienen olor a pescado podrido, el sulfuro de hidrógeno tiene olor a huevo podrido, el dimetilsulfuro tiene olor a vegetales fermentados, el etilmercaptano, que es el que yo les decía recién para el gas, tiene olor a repollo en fermentación, es un olor ácido, áspero, picante. Los ácidos grasos como el butírico o los aceites tienen olor a vómito. Los elementos sulfurados, los que tienen azufre, tienen un olor fuerte a putrefacción. O sea, nosotros asociamos los olores porque sería imposible de otra manera poder describirlos, lo asociamos con alguna cosa. Vamos a cortar acá y enseguida volvemos con la tercera parte.